en el bolo la preparación del campo, no es necesario que hagan todo el protocolo de colocarse la bata, colocarse los guantes, no, directamente se calzan guantes, que puede ser con una técnica abierta, pero obviamente ustedes saben que este procedimiento lo hace el cirujano y es cuando está ya con ropa estéril y se va a colocar guantes de forma asistida, ¿no? Sí. Y Lisa, la limpieza tenemos que hacer, suponer que hacemos con clorexidina o con alcohol, así para la cantidad de frotes. Depende de ustedes. O sea, nuestro pozo ya tendría que estar como practicamos, ¿verdad? En las gasas y a la clorexidina. Claro, en tu pocillo se supone que ya va a estar preparado, ¿no? Porque eso lo prepara la instrumentadora mm, antes que el cirujano entre. Entonces, lo único que tú tienes que hacer, si te toca este procedimiento, calzarte los guantes, acomodar las gasas, que de repente ya puedes tener ya dobladas, acomodar a tu pinza, colocar tu pocillo y empezar a hacer la preparación. Vamos, pregunten, chicos. No. A ver, cuando les toque o de repente se les salga en el papelito administrar, eh, por decir, ranitidina, IV, mm, STAT, eso quiere decir en bolo. Entonces se supone que van ustedes a buscar una jeringa. Ojo que no va a ser de 3 o de 5 ml, sino una de 10 o de 20 para hacer ese tipo de administración, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, no van a cargar el medicamento, simplemente cárguenlo o pónganlo con aire, más o menos los 10 ml, y esa es la cantidad que ustedes van a administrar por esta vía. En bolo significa usar jeringa. Gracias. Dice, y eso del preparado de campo operatorio que dijo para las tres operaciones diferentes. Ese es. Sí. En ese caso, el bolo va a haber en diferentes, ¿no? No va a ser de los 3 en uno, sino que un bolo puede decir preparación de campo para una colecistectomía o para una apendicectomía o para una laparotomía exploratoria. En esos 3 sentidos les había dicho que ustedes revisen esos 3 tipos de incisión. Donde se realiza la incisión para la cole o para la apendicectomía y para una laparotomía, qué tipo de incisión se llama y más o menos tienen que conocer por qué se hace esa incisión en esa zona, ¿no? Simplemente eso. Dice entonces si en la preparación del campo nos toca ese, en el examen también nos tenemos que poner los guantes con la técnica abierta como nos indicó en la clase. No entiendo tu pregunta, a ver. Es que en la clase, antes de empezar
a preparar el campo, primero nos tenemos que poner el guante. Si Ujú. nos toca la preparación, vamos a ir directo a preparar el campo o nos vamos a poner primero los guantes delante de usted y luego recién empezamos a hacer la preparación. Sí, eso hace rato acabo de explicar, ¿no? Les decía que se supone que quien realiza la preparación del campo es el cirujano o el primer ayudante y obviamente ellos se visten con una bata estéril y se colocan guantes en forma asistida. En este caso, esa parte lo vamos a obviar, pero sí se van a colocar guantes y van a empezar directamente a hacer la preparación del campo, ¿no? O sea, a hacer los pasos. ¿Qué voy a evaluar en este sentido? Cómo manejan el instrumental, la pinza, cómo colocan las gasas entre los interdígitos, cómo coloca el pocillo, si sabe o no, por ejemplo, las tres incisiones es a nivel de lo que es el abdomen, entonces tienen que saber cuál es la parte más contaminada y demás. Solange, te dejo un momentito, por favor. Está bien, Lice. ¿Qué dudas más tienen, chicos? Un ejemplo, Solange, supongamos, de colisectomía. ¿Cómo haríamos? A ver, mm, Porfa. ya estás al lado derecho del paciente eh, con tu bata quirúrgica, ¿no? Y ya calzado con los guantes estériles. Y la instrumentista te va a pasar lo que son las gasas y tú te vas a acomodar en tu mano izquierda, ¿no? Y vas a estar, te va a pasar igual lo que es el pocillo y te vas a acomodar en lo que es en la mano izquierda. Y te va a pasar también lo que es la pinza aro ya con lo que es la gasa. Y va a ver la Lice en cómo estás manejando lo que es, cómo vas a acomodarte y cómo vas a manejar con la mano derecha lo que es la pinza aro. Y vas a proceder a lo que es la antisepsia. Van a hacer antisepsia en el primero, ya saben, ¿no? En el ombligo, 360 grados. Después lo dejan ahí, esa gasa ahí y van a agasar otra gasa con la pinza y van a hacer ahora, si va a ser una colecistectomía, tienen que saber pues, qué incisión van a hacer para una colecistectomía. Entonces, en este caso puede ser una coche. ¿Y dónde está ubicado? Igual tienen que saber, ¿no? Está debajo, en el reborde costal de la 12ª costilla y van a hacer la antisepsia del centro a la periferia, ya saben, hay tres principios. Después de eso, centro a la periferia, de arriba abajo, lo más limpio, lo más contaminado. Después, ya, hasta que se terminen las gasas. Están ya casi en la última gasa, entonces esa gasa que seguía en el ombligo, igual con un giro de 360 grados, lo retiran. Con la pinza, ahora van a agarrar la última gasa que seguía en su mano izquierda. Y obviamente van a empapar, no por algo está el pocillo ahí en su mano. Y hacen la antisepsia de lo que es el ombligo al 360 grados y lo botan a lo que es a la basura, al basurero. Y luego se va a fijar igual cómo van a ir a acomodar lo que es el pocillo en la mesa y cómo van a ampliar lo que es la pinza aro igual en la mesa. ¿Me han entendido? Solange, entonces Solange, limpiamos 2 veces el ombligo, ¿no ve? No me acuerdo de eso bien. Solange, So- una preguntita. Cuando te refieres lo que es el instrumentista, vamos a hacer el papel de los dos, instrumentista y cirujano, o sea, nos vamos a pasar la gasa y luego vamos a hacer el papel de cirujano, o directo ya nos colocamos las gasas. Directamente el cirujano. Instrumentista no. Vas a hacer como que tu mano derecha te está pasando con tu mano izquierda. Puedes hacer o le puedes pedir a alguien que te pase eso, no, la verdad no sé, a ver a la Alice, no voy a hay que preguntar si puede pasarte otra persona o tú solito puedes acomodarte. Ya, gracias. Entonces, Solange, no he entendido esto. Entonces,
Sí, en el bolillo me toca preparación. O sea, fuera de la cámara voy, me pongo los guantes y luego empiezo a hacer el procedimiento, ¿no? Sí, porque te va a quitar tiempo si te vas a calzar los guantes delante de la licen. Sería mejor que lo hagas rápido. No, creo que la Lisen dijo que sí te puedes calzar los guantes, pero de forma técnica abierta, así rápido. Durante ella también va a evaluarte la técnica abierta ahí, creo. Pero es que hay un bolillo aparte de eso, creo, por eso esa era mi duda. No, Ujú. o sea, la técnica abierta y la técnica y la de los guantes, creo que no van a tener solo un bolillo, o sea, va a estar incluido en los otros procedimientos. O sea, no te va a tocar el bolillo de técnica de guante, sino creo que va a ser incluido en los otros ya, y eso más va a calificar. Sí. Yo he entendido que va a haber la técnica abierta, técnica cerrada y muy aparte también se va a utilizar esa técnica en lo que nos da a enseñar cómo hacer la punción arterial, la Sí. venoclisis. En esos procedimientos creo que ya va a calificar eso, a lo que yo le he entendido. Pero no iba a haber técnica cerrada. Sí, no va a haber, pues, solamente técnica abierta y la de desechables. Sí. Sí. Solange, una pregunta más. Entonces, si me toca poner, no sé, un medicamento por vía intravenosa, o sea, ya hago todo mi procedimiento, pasan los 5 minutos, los otros 5 minutos, las preguntas de qué van a hacer, no le he entendido eso, o sea, ¿nos va a dar caso clínico como nos dan la clase o va a ser describir el procedimiento, sus preguntas? A ver, en la venoclisis, por ejemplo, en lo último que hemos avanzado, te puede preguntar del procedimiento y también un poquito de lo que han avanzado en la teórica. A veces recalcaba, ¿no? La Lisen en la venoclisis, eh, cómo tienes que manejar lo que es la bránula, cómo tienes que, a cuántos grados tienes que entrar. No, así más que todo va a estar en relación al procedimiento, las preguntas. Casos clínicos, no. Ya en su segundo examen les va a preguntar casos clínicos. Más en relación al procedimiento va a ser las preguntas. Y también revisen el protocolo. En el protocolo igual hay partes importantes que la licencia siempre recalcaba cuando explicaba al hacer los procedimientos. Pero los protocolos no dicen mucho, Solange, la verdad. Hay algunas cositas, en serio que sí dicen. Hay algunas Mandamos los palabritas. tips. Sí. ¿Cuántas gasas tenemos que utilizar, Solange? Bien, chicos, a ver, ¿en qué están? Disculpen un ratito. Eh, Tengo un familiar que está delicado y me acaban de informar que está muy mal. ¿En qué estamos? ¿Cuáles son sus dudas? Lisa, no se preocupe, Solange nos está indicando si quiere Más iniciar bien su ahora clase. díganme rápido y Solange después se puede quedar en 10 minutos. Tengo que volver a llamar al hospital. He escuchado algo sobre el, qué les voy a preguntar, más o menos les oriento de esta forma. Em, por ejemplo, si les toca eh, colocar un medicamento por vía subcutánea, ustedes tienen que hacer el procedimiento, ¿no? Tienen que realizar la inyección, es decir, pueden escoger ustedes si quieren hacerlo periumbilical a nivel del brazo, no importa, pero la técnica en relación al protocolo tienen que realizarlo. ¿Qué vamos a evaluar en esto? La forma en que va a manejar la jeringa, el ángulo en que va a ingresar, eh, si es que es una, por ejemplo, subcutánea, se supone que tiene que hacer pliegue, debe aspirar,
luego cómo va a sostener el émbolo para hacer la administración del medicamento, cómo va a colocar la gasa, es prácticamente todos los pasos que hemos hecho. Una vez que terminen esto, que generalmente les he dicho que va a ser 5, tal vez máximo 6 minutos de que se les dé para su procedimiento, en 5 minutos van a hacer ustedes una evaluación oral, es decir, que yo les voy a preguntar. ¿Qué les voy a preguntar? Pues relacionado al procedimiento que les ha tocado. Por ejemplo, en relación a la vía subcutánea, preguntarles, por ejemplo, en qué casos está indicado, cuáles pueden ser las complicaciones, si es administración de medicamentos, de repente los 6 correctos, ¿me entienden? Es en realidad en relación a lo que les va a tocar, cuáles son las zonas para colocar por vía subcutánea. Sí, preguntas que pueden ser 2 o puede ser de repente solo una, ¿no? O de repente 3, todo depende cómo respondan en relación a la seguridad y obviamente a que si realmente saben sobre lo que están hablando, ¿no? Eso, así más o menos va a ser el examen. Es más el procedimiento que les toca y obviamente saber sobre ese procedimiento, ¿no? Entonces, la disyuntiva de ustedes debe ser ahora, pues, ¿qué les va a tocar? Pues ni yo misma sé, porque ustedes van a escoger el bolo y el bolo que les toque, pues van a desarrollar, ¿no? La última pregunta que escuché fue en relación a cuántas gasas o con cuántas gasas van a limpiar, algo así. Em, pues pueden colocar simplemente 5 gasas, ¿no? 4 entre los interdígitos y una en la pinza. Entonces, total 5 gasas que pueden hacer la limpieza de la preparación de campo. En esto tienen que saber zona de incisión, cuáles son los principios de asepsia y antisepsia, por qué limpiar, por ejemplo, todo el abdomen, en este caso, porque son incisiones a nivel del abdomen, eh, qué tipos de soluciones antisépticas se utilizan, por qué, cuál es la mejor. Así, preguntas que generalmente las hemos visto en clases, las hemos reforzado con la parte teórica que han dado sus compañeros y que creo que en los protocolos también se encuentran, ¿no? ¿Algo más? Dice, eso es solo hasta el clampeado de la pinza, ¿no? Claro, sí, no tienen que colocar campos medianos, no tienen que colocar el fenestrado, nada. Solo es la limpieza y luego cómo van a colocar su pinza y su pocillo en la mesa. Hasta ahí terminaría la preparación del campo. Dicen en punción arterial usamos la jeringa de insulina, ¿verdad? Pueden usar la jeringa de insulina, pueden usar la jeringa de 3 ml y en caso que usen la jeringa de 3 ml, pues se supone que tienen que cambiar de aguja, ¿no? A una aguja más delgada. Está bien, dice. Y en caso de usar solo la de 1 ml, ¿cambiamos igual de aguja o se mantiene solo la aguja que tiene? Bueno, si tu jeringa de 1 ml es con la posibilidad de cambiar la aguja, pues puedes cambiar, ¿no? Para sacar del frasco vial el medicamento, o sea, la heparina, y pones la aguja grande y para puncionar utilizas la aguja pequeña. En el caso que sea la jeringuita que está unida a la aguja a la jeringa, pues prácticamente no tienes opción. Vas a tener que cargar con esa y vas a tener que puncionar con esa. Dicen, en la preparación de medicamento, ¿solo vamos a preparar ampollas? En el caso de que te salga el bolo que te indique que debes preparar X medicamento, puedes utilizar ampolla y si quieres puedes usar el frasco vial, es el que tú quieras, o sea, no está definido esto, ¿no? Pero en ambas hay un protocolo, ¿no? Hay una forma de hacer el cargado. El que tú quieras puedes
utilizar cuando te toque esto, si es que te toca. Gracias, Luisa. Otra preguntita, dicen, procedimiento de venoclisis, ¿solo vamos a hacer con la jeringa o vamos a poner el equipo de venoclisis, Mm, el catéter? si tú tienes ya de la anterior clase preparado tu suero y tu equipito, ya lo tienes listo, pues usa tu equipo de venoclisis. En caso que no lo tengan, pues usen su jeringa con la aguja que simula prácticamente ese procedimiento, ¿no? Pueden tener las dos opciones, como ustedes quieran. En ese procedimiento, lo único que no van a hacer es colocar el tegader y obviamente no van a preparar el suero. El procedimiento es desde el momento, como hemos practicado, ¿no? Yo les he mostrado que primero tiene que estar el equipo, el suero permeabilizado, todo eso, y ya vamos a suponer que ya lo tienen listo. Entonces, ¿desde dónde va a empezar su procedimiento de venoclisis? Desde el momento que van a empezar a buscar la vena y luego hacen la canalización y lo que es la unión del equipo con el suero y obviamente abrir la llave y hasta ahí se quedaría, ¿no? O sea, la parte de colocar el tegader no lo van a hacer. La parotomía exploratoria es una incisión media. Lisa, no duda. En, en la función arterial, en su video usa la de 3 ml, pero cuando yo practico con la de 1 ml que yo tengo, no tengo que aspirar y quitar el aire, ¿no, Lisa? A ver, generalmente cuando tú cargas o funcionas con una jeringa de 1 ml, prácticamente no tendría que llegarte a entrar aire si has entrado directamente hacia el vaso, hacia la arteria. Y lo único que vas a hacer es cargar la sangre, ¿no? El 1 ml. Ahora, si en caso que al sacar has estirado demasiado, digamos, el émbolo y se te ha entrado algo de aire, pues sí tienes que sacar el aire si es que es demasiada cantidad, ¿no? Ahora, en este tipo de jeringas, especialmente las anaranjaditas, si tú no colocas en una buena posición esta jeringuita y la aguja en posición vertical, vas a sacar más sangre que en realidad el aire, ¿no? Entonces, hay que llevar de forma inmediata a hacer su análisis, pero no va a entrar pues gran cantidad. En cambio, en la de 3 hay mayor probabilidad de que sí entre aire porque el émbolo jalas y es una jeringa que te va a jalar con mayor presión. Entonces, generalmente, cuando entra aire a las jeringas, cuando tú has aspirado demasiado y no has esperado que la sangre se llene completamente a ese espacio y sacas antes la aguja y es ahí donde te entra aire, ¿no? Pero no es difícil el hecho de sacar el aire, Marily. Ah, ya, sí, Lisa, no es que tenía una duda, porque como en el video estaba con la de 3 ml, yo con la de 1 ml, ¿no? Estaba practicando. Es igual, ¿no? O sea, en uno sacas 3 y en el uno o en otro vas a sacar 1. ¿Qué va a variar ahí? La cantidad de parina que van a colocar, nada más. Ya, Lisa, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Nada más, entonces van a dar un buen examen, ¿no? No hay dudas.
Lisa, el día de mañana me puedo acomodar con dos equipos. Es que la cámara que tengo es medio borrosa y quiero dar el examen desde la cámara del celular. Por supuesto, no pasa nada. Mejor de ambos, de muchos ángulos te voy a observar. Ya, muchas gracias, Lisa. Recomendaciones para el día de mañana. No tienen que explicar el procedimiento, ¿sí? No tienen que explicar, solamente deben hablar cuando yo les pregunte y eso va a ser después de sus 5 minutos que van a tener ustedes para el procedimiento. Deben demostrar destreza, seguridad y habilidad manual, ¿no? En su procedimiento. Ya en la parte de su examen oral, pues obviamente van a responder también demostrando seguridad, el tono de voz, cuidado que no les esté escuchando y de repente no escuche bien su respuesta, ¿no? Entonces tienen que hacerlo de forma precisa sus devoluciones de estos procedimientos. Este examen, chicos, es un examen muy fácil. Si han repasado y si han practicado, tendrían que sacarse arriba de 90, ¿no? Pero si ustedes creen que recordando lo que han escuchado, solo viendo algunos videos es suficiente, pues se van a equivocar. Y esta es la oportunidad para sacar un buen puntaje, porque lo que viene más adelante, eh, el examen, el final, es un examen que reúne todo esto, más lo que vamos a llevar, pero ya saben que es con análisis de casos clínicos. Entonces ya no van a tener el bolito que les diga eh, inyecte por vía intramuscular o realice la punción arterial, ¿no? Ahí ustedes tienen que determinar si realmente qué procedimiento le corresponde como prioridad en el caso del paciente, ¿no? Entonces todo eso se evalúa. Y el tiempo, pues el tiempo también va a ser mucho más preciso en esto, porque además de hacer el procedimiento, tienen que hacer una impresión diagnóstica, tienen que emitir qué tipo de procedimiento se le debe realizar en este paciente y priorizar el que es más de repente de urgencia para ese paciente. Entonces, fíjense que tienen una gran oportunidad de sacarse una buena nota. No olviden que el 75 es nota de aprobación en nuestra materia. Entonces, olvídense del 51. Algo más, chicos, sin miedo, no crean, o porque van a preguntar, uy, que no sabe, qué vergüenza, no, más bien, pues van a salir de dudas. El objetivo de esta reunión es justamente eh, ver en qué se les puede orientar para que mañana les vaya bien, muy bien. Dicen, disculpe, la administración de bolo, en caso de que me Sí, tocara unos 10 ml, ¿la jeringa ya tiene que estar cargada, como hemos practicado? ¿O tengo no, tú lo cargas con aire ese rato, ¿no? Por ejemplo, igual si te toca vía intramuscular y yo te digo administre por vía intramuscular 3 cc de a ver, ¿de qué? De diclofenaco de sodio, por ejemplo, o una ampolla de diclofenaco de sodio. Entonces tú, la cantidad que te estábamos diciendo en el bolo, cargas esos 3 ml y aplicas el medicamento, ¿no? O sea, en aire. Solo van a cargar el medicamento las personas o a la persona que le toque realizar la preparación del medicamento. En ese caso sí tiene que hacer el procedimiento de alistar su medicamento, abrir su jeringa, si va a usar ampolla, limpiar, romper, todos los pasos que hemos hecho en relación a la preparación del medicamento, pues va a hacer eso. En cambio, el otro, que es directamente? administración directamente. Ya.
Claro, o sea, tienes que primero preparar tu material y en esa preparación es que tu medicamento ya esté listo, ¿no? Eh, no, porque ya si directamente es la demostración de la punción. Dicen, y nosotros elegimos el lugar, ¿no? En intramuscular es glúteo para todos. Está bien. En región, en región, digo, en tipo de inyección subcutánea pueden escoger el lugar que ustedes quieran, que obviamente está dentro de las referencias que tenemos, ¿no? Sí. Del procedimiento de campo operatorio de las manos, vamos a hacer de la de cirujano, solo de cirujano, no de instrumentista. Instrumentista. No, no, no. Nada de instrumentador, solo el papel de cirujano, el que realiza la preparación del campo. Fíjense, aquí lo he punteado. La Ahí, Lisa, en limpieza. directo ya me colocaría directo yo Poquito solita para las feminista, gasas, eso, y me pasaría. voy a dar otro giro hasta a la zona inicial que yo he entrado. Si a ti, Marilyn, te sale el bolo de hacer preparación de campo y, por ejemplo, es una apendicectomía, todo el abdomen. lo primero que tú tienes que hacer es calzarte guantes y se supone, ¿no? Si yo fuese ustedes, yo esta noche ya armaría mis gasitas porque no sé lo que me va a tocar. Doblo unas 5 gasas destinadas para hacer la preparación de campo en caso que me toque preparación de campo. Armo un pocillo con gasas donde yo ya sé que las voy a usar en caso de punciones, Entonces hago la limpieza. ya sea subcutánea, intramuscular, intravenosa o intraarterial. Todo el abdomen sin regresar Tengo que tener hasta la listo zona mi bolsita de inicial que yo he desechos, entrado, o sea, tengo que tenerlo boto la todo listo gasa ahí al de basurero material de rojo, todos estos procedimientos que agarro puedo la usar y otra en cuanto me toque gasita, lo que me empapo en la salga en el solución bolo, y otra vez pues acomodo empiezo eso del en mi centro bandeja y en el caso hacia que les la toque, por ejemplo, hacer periferia, preparación de todo el medicamento, abdomen, pues también tienen que tener su todo el ampolla, su abdomen. jeringa lista Y así para hacer ese sucesivamente voy haciendo procedimiento la de forma limpieza completa, una y ¿no? otra vez. Por eso les digo, de antiséptico, Entonces, en ese caso, solo la del Marilyn, tú hombro y agarras casa, tus la vuelta guantes, en adelante. te calzas, tus gasitas que ya están dobladas, se supone que vas a acomodar en tus interdígitos, La voy a dejar tu caer. pocillo tiene que estar Voy con a algo de sostener mi agua pocillo y tu por la pinza parte con superior tu y la gasita voy a para ya dejar empezar a igual hacer en la la esquina y limpieza, me ¿no? voy a Entonces dar te la vuelta aproximas y al voy a volver paciente, hacia pueden donde está estar el con su paciente pijama, para pueden estar con su continuar bata si quieren, pero con la sabemos que este colocación de procedimiento es campos en el área blanca, medianos. ¿Cuál es el entonces objetivo de los campos eso lo medianos? tenemos como idea en la Delimitar cabeza. la zona de la Y empiezas a incisión. hacer la ¿Sí? preparación, ¿no? Si es una Preguntas hasta apendicectomía, acá. pues sabemos que la zona más contaminada es el ombligo. Entonces Ahora, dejo algo que es un ombligo, digo, importante dejo una también gasa en la mencionarles. región del Hay ombligo, otro tipo hago un giro de de 360 grados, limpieza, no lo de dejo limpiar ahí la anterior, impregnado de con la arriba solución abajo, boto antiséptica, la agarro la gasa, primera gasa que está entre el de dedo arriba abajo, índice boto y la gasa. medio, y lo que voy a hacer es empapar en la solución antiséptica del pocillo y empezar a limpiar desde la zona de la incisión. Entonces, para una apendicectomía yo tengo que saber pues que mi incisión va a ser una incisión de McBurney, que voy a hacer prácticamente de esa zona donde yo sé que está ubicada, voy a empezar del centro hacia la periferia, ¿no? Voy a ir limpiando. Puedo usar una, dos, tres, y en la última gasa, antes que la tome con la pinza, lo primero que hago es retirar la gasa del ombligo, igual con un giro de 360 grados, boto al basurero. Fíjense mucho, si la pinza van a bajar de su nivel de la cintura, cómo voy a sostener esa pinza, es importante eso. Y luego tomo la última gasa, la empapo en solución antiséptica y limpio todo lo que es el ombligo. Y luego boto la gasa. Y luego esa pinza y ese pocillo devuelvo hacia la mesa como hemos aprendido y listo, ahí termina su procedimiento. Es decir, Lice, no voy a hacer el paso del instrumentista, mi mano, como el de cirujano, directamente a limpiar. No, no, solamente lo que hace el cirujano en la limpieza. Está bien. Romina, ¿no tienes dudas? Giuseppe,
Listo, yo tengo una, buenas noches. No va a haber, o sea, era una duda general, creo que de algunos. Si es que no va a haber bolito suelto para solamente calzado de guantes, o va a venir eso incluido a los procedimientos, a los otros procedimientos. Viene incluido a los otros procedimientos. Ah, ya, Lice, gracias. Lice, yo tengo una pregunta. Dime, Amanda. Con respecto a la heparina, ¿cuánto debemos poner en las jeringas de insulina? Para la punción arterial, Sí, si la jeringa es de 1 ml, 2 décimas de cc. Si la jeringa es de 3 ml, puede ponerse hasta 4 décimas de cc. gracias, Lice. No, ¿para qué? No se usa heparina. ¿Por qué? Porque los frascos al donde vas a vaciar la sangre vienen ya determinados cuáles van a tener heparina y cuáles no. Solange, te dejo un ratito, por favor. Está bien, Lice. Chicos, ¿qué dudas más tienen? Para la colecistectomía, sí, la Kocher. Para una apendicectomía, hay varias. La McBurney puedes utilizar. Después para la laparotomía, la incisión media. Y tienes que saber, ¿no? De dónde a dónde se extiende. Chicos, no se van a poner nerviosos. Nerviosas no se van a poner, van a tratar de estar tranquilos, ¿ya? Porque a veces los nervios peor te hacen una mala pasada y te hacen olvidar todo. Es facilito el examen, no va a ser difícil. ¿Ya, chicos? ¿Tienen Ya. más dudas? Solange, ¿puedes repetir una vez más de lo que has dicho o lo que te preguntó hace rato no sé quién? Las De tipo de McDonald's. incisiones para el campo operatorio. Ya, para la colecistectomía, la incisión de Kocher. Para la apendicectomía se puede utilizar lo que es la incisión de McBurney. Ahora, para la laparotomía exploratoria puede ser lo que es la incisión media. Gracias. Por ejemplo, de colisectomía, ¿cómo debemos explicarle, Solange? No le vas a explicar, ¿no? Porque te va a quitar tiempo. Directamente vas a
mostrarle pues en el procedimiento dónde estás haciendo la antisepsia. Directamente la incisión sería, ¿no? Limpiar la zona de incisión. Ujú. Pero como dijo antes Rommel, primero es el ombligo y luego la zona de incisión. Si es en abdomen, ¿no? Dime. Primero el ombligo, 360 grados, lo dejas ahí la gasa. Luego te vas a ir a la incisión y cuando termines la incisión te vas a dejar una gasita. Esa gasa que seguía en el ombligo lo vas a dar un giro de 360 grados y recién lo vas a retirar y lo vas a desechar. Ahora la gasa que te seguía sobrando en la mano, esa vas a alzar, vas a empapar en antiséptico y vas a dar un giro de 360 grados y vas a retirar y lo vas a desechar. ¿Me has entendido? El último, ¿desde dónde? Pero los 360 grados. El último es en el ombligo. Y Solange, una pregunta, ¿cómo se devuelve? No me acuerdo cómo se devuelve el pocillo y la cosa a la mesa. Ya. Vas a Ujú. sostener por encima, digamos que un vaso. No, al momento de la antisepsia estás manejando de la base, pero al devolver vas a agarrar por encima del pocillo y lo vas a colocar en una esquinita de la mesa. Y lo que es la pinza aro lo vas a ir a camplear igual en la esquinita de la mesa, en la tela, si es que tiene tela, ¿no? Cierto, gracias. Solange, a lo que recuerdo, eso de los campos, ¿no? Creo que tenemos que limpiar todo el abdomen, o sea, en general. Después del sitio de incisión, tenemos que rodear todo el abdomen, creo que una vez nos dijo. Ujú. Sí, sí, Rudy, por eso. En Está movimientos bien. espirales, ¿no? Ujú. Ya, me quedó claro. Solange, una preguntita, igual así media soncita. En la vía subcutánea, en el protocolo no dice que hay que poner la gasa entre los dígitos. Igual se hace, o no me acuerdo. Ya. En las inyecciones de lo que es la intramuscular, la subcutánea, sí o sí tienes que acomodarte la gasa, ¿no? Gracias. En el protocolo no vea a veces hay algunos errores. Es mejor por eso que revises los videos donde la Licen les está explicando. Algunos no hay o están para buscar en YouTube. Solange, en cuanto a la preparación del medicamento, tiene que estar desde cero, ¿no? O sea, la jeringa, por ejemplo, tiene que estar en su bolsita y recién después, digamos, hacemos el procedimiento sacando y demás, ¿no? O ya tiene que estar fuera. Sí, eso en sí, pues, preparación de medicamento es desde cómo tienes que abrir la jeringa, después de la ampolla, cómo tienes que hacer su antisepsia, cómo tienes que abrirlo y cómo vas a cargar el medicamento.
Ah, ya, ya. Solo en lo que es, digamos, administrar subcutáneos y demás, solo en ahí, digamos, ya tendríamos que tener fuera de la bolsa y, digamos, cargado con aire o con líquido, ¿no? Ujú, ya tiene que estar preparado, ¿no? En su bandeja la jeringa con el medicamento, ¿qué se llama? Bolsa de desechos, su recipiente de cortopunzantes y su pocillo con gasas. Ah, ya, ya. Gracias. ¿Qué dudas más tienen, chicos? Chicas. Solange, disculpa, para la inyección de vía subcutánea intramuscular es sin guantes, ¿verdad? Ujú. Sí, es sin guantes. Y para la subcutánea también. Sí, subcutánea e intramuscular es sin guantes. Ujú, venoclisis más. Ajá, y punción arterial igual, con guantes. Ahorita, de lo que me has mencionado, toditos es con guantes estériles, menos extracción de sangre que va a ser con guantes desechables. Sí, te vas a fijar en tu protocolo, dice guantes estériles. Ya estoy aquí, chicos. A ver, ¿todo bien? ¿No hay más dudas? Doctor, acabo de entrar, tenía una clase. No sé si mis compañeros ya le han pedido sobre la aclaración sobre las jeringas, tal vez, o el tipo de jeringa en base al tipo de medicamento, los CCs. Ya, las jeringas de 1 ml se utilizan para la vía subcutánea. ¿Por qué? Porque colocamos insulina y hemos dicho que las de 1 ml son las que son las únicas que tienen esa medida de unidades internacionales. También podemos usar la de 3 ml para la vía subcutánea, pero obviamente no para la insulina, ¿no? Para la vía intramuscular utilizamos jeringas de 5 ml. eh, y para la vía endovenosa, ya sea para extraer sangre, para colocar un medicamento, jeringas de 10 o 20 ml. Y para la punción arterial, pues necesitamos una jeringa de 1 o de 3 ml. Solange, te dejo otra vez, por favor. ¿Qué dudas Ya, más tienes, gracias. Lucas? Solange, una preguntita, se me ha ido. Para la extracción de sangre y la administración del medicamento, lo que es en la vía endovenosa, es con guantes, ambas son con guantes desechables, ¿no? Estériles. No. Para Ya, sacar sangre es desechable, pero para administrar ahí se me ha ido. ajá. Te vas a fijar en el protocolo que dice, ¿no? En la extracción de sangre venosa es guantes no estériles, o sea, guantes desechables. Ahora, para inyectar lo que es medicamento por vía endovenosa va a ser guantes estéril. Para venoclisis, guantes estéril. Para punción arterial, guantes estéril. Por eso es bueno el protocolo, porque también ya te demuestran los materiales que tienes que tener listos. Ya, gracias. Solange, una pregunta.
En la punción arterial, si es que utilizamos la de 3 ml, la aguja es las grandes, no importa, ¿verdad? Solamente es como para mostrar el procedimiento de la lista. Mejor si tienes una aguja más pequeña, como Eh, dijo, ¿no? Ese día la Liz en el procedimiento. sí, intenté buscar en las farmacias de aquí, pero no encontré más pequeñas. Solo la azul, la celeste, que es un poco más pequeña que la verde, creo. Solange. Util- Utilizas la más gruesa en lo que es para funcionar y cargar lo que es la heparina y, y cambias, ¿no? De la que tienes la más delgada. Claro, pero no se va a fijar eso la lista, en verdad, de por qué no tengo yo la más pequeña. Le puedes decir, estoy usando una aguja número 22 o cuál es la más pequeña, es la 24 27, digo. o 27. Ajá, le puedes decir, Está bien, para que no te tome la atención, ¿no? está bien, Solange. Disculpa, Solange, en la preparación del medicamento, las preguntas más o menos en qué van a ir dirigidas. A ver, te puede preguntar, mm, si te olvidas algo, si te has olvidado algo del procedimiento, te puede preguntar eso. O sea, va a ser más en relación al procedimiento. Por ejemplo, em, te estás olvidando de, ¿cómo se llama? Cómo cargar el medicamento y te va a preguntar, ¿en la ampolla se carga arriba o abajo? Un ejemplo sería, ¿no? O si no, te va a preguntar, te va a pedir, cárgamelos, una jeringa de insulina de 2 unidades y le vas a mostrar, se le dicen qué cantidad has cargado, ¿no? Del medicamento. Esas preguntas te puede hacer. Gracias, Solange. Solange, una pregunta. En lo que resguarda las incisiones, ¿qué tipo de incisiones es posible que nos pida? Ya. Para colecistectomía va a ser la incisión Kocher. Para la apendicectomía va a ser la incisión McBurney. Para lo que es la laparotomía exploratoria va a ser lo que es la incisión media. Un ratito. ¿Será que puedes repetir? Por favor, estoy anotando. ¿Colecistectomía cuál era? Kocher. Ya, Apendicectomía es la McBurney. ya. Laparotomía exploratoria, incisión media. Preparado de campo también creo que va a entrar, ¿no? ¿O no? Solamente va a ser la antisepsia, Lucas. Solo Solo la antisepsia. antisepsia. Ujú. Ah, ya. Ya, gracias. ¿Qué preguntas más tienen, chicos?
Tienes que tener cuidado en eso. Es distinto en una jeringa de 13 ml, una jeringa de insulina que te pida dos unidades y a la de insulina te das cuenta. Pero con una jeringa de 13 ml no es lo mismo, no son las dos rayas. Es más, menos todavía. Yo Solange, pasé, disculpa, cada uno dime, va a tener como 10 minutos, ¿no? Para demostrar su procedimiento. ¿Va a ser solo uno o dos? Esa es mi duda. de las preguntas, Sí, porque tenemos cada uno como 10 minutos y no sé cuántos procedimientos nos va a tomar. mm, siempre es una pregunta. Siempre es una pregunta. Raras veces dos preguntas te lanza la licencia. Ok, gracias. Ya. Tienes que de pasa estudiar lo que es de lo que es de las partes de la jeringa, de lo que es la diferencia de la jeringa de insulina de unidades y de lo que es la jeringa de 13 ml, porque las rayitas varían, no es lo mismo. Entonces, si te va a pedir 2 unidades en lo que es en la jeringa de insulina, ya te das cuenta. Pero, y si te pide eso en una jeringa de 3 ml, porque tienes que poner atención, ¿no? Te puede decir 2 unidades de la jeringa de 3 ml y tú le estás escuchando 2 ml, te vas a confundir. Es más, menos todavía si te va a pedir 2 unidades en la jeringa de 3 ml, pero no creo que te pregunte eso. O sea, que te pida para cargar en la jeringa de 3 ml, ya sería como una trampa, ¿no? Mejor, la Solange, lista en no caso creo de que que... nos pida ¿cómo dijo que nos iba a pedir? no creo que la lista Chicos, que yo tengo entendido, la licenciada ha dicho que íbamos a suponer, a listar y a cargar nosotros el medicamento, nada más, no que nos iba a decir. No, el Pero de la insulina dijo que nos iba a decir, pues supongamos sí, que pero esa cuatro, pregunta sería en lo que es preparación de medicamento, pues por ahí te pide, por ejemplo, a preparar un medicamento, te va a decir, quiero que me lo cargues una jeringa, en una jeringa de 5 ml, 2 unidades, por ejemplo, pero dudo que les pregunte eso, es muy difícil. Te puede pedir 4 ml o 12 ml. claro, ahí A eso no hay me refiero. problema, pero en la de la insulina, si te pide 2 unidades de cc, sería hasta el 20 o 2 rayas, en la de la más delgada, la jeringa más Ya, delgada. si te va a pedir 2 unidades de cc, no va a tener lógica, porque ya 2 cc es igual a un cc es igual a un ml. Y si te Sí, va a pedir 2 cc, no va a tener lógica, ¿no? Si, en la jeringa de insulina, porque es de un ml. ya, 2 décimas de cc, Un ml son 100 cc's en este caso, ¿no? A lo que me acuerdo era un cc que es igual a un ml. sí. No, la pregunta es, 2 décimas de cc en la jeringa anaranjada tendría que marcarse hasta el número 20, ¿verdad? Solange. A lo que yo entendí, no. Sería 2, no 20, sino hasta 2 nomás, re poquito. Poquito, el 2. Ay, ay, ay. Ajá. Ay, ay, ay. Eso Porque sí en yo la no. clase no sé quién se había equivocado. ¿Y por qué has puesto hasta tan atrás? Ha dicho la Lice. Ahí sería dos Sí, rayas, yo ¿verdad? Hasta el me 2. equivoqué. Sí, yo igual me Que yo equivoqué. sepa, la heparina se carga muy poco. Ya, está Ahorita bien. estoy viendo la jeringa, ¿no? De un ml de insulina y está marcado 100 unidades. Dice. Y yo creo que el número 10 serían 10 unidades de insulina. Y también me cuesta, ¿no? Saber, digamos, 2 décimas, digamos. Yo pienso igual que sería 2 flechitas, las pequeñitas. No sé. Pues es más fácil medir eso cuando pide número par. La otra vez pidió 7 y tenía que estar entre 6 y 8. O sea, con número par es más fácil medir si pide unidades.
Solange, Dime. una preguntita. Cuando nos tocará incisiones, tenemos que también mostrarle cómo poner la hoja de bisturí, cómo preparar el bisturí, o tiene que todo ya estar listo en la bandeja. Pero eso no nos enseñaron, ¿no? No, no, Lucas, solamente la antisepsia. Desde, desde donde te vas a acomodar los guantes en tu mano, te van a pasar la pinza, hasta cuando ya termines la antisepsia, cómo vas a ir a acomodar lo que es el pocillo y la pinza en la mesa. Nada más, no les va a pedir armar la mesa mayo o de los instrumentos. Tal vez te puede preguntar cómo se pide una pinza, cómo se pide un separador en relación a lo que es delimitación de campos. Tal vez esa pregunta les puede lanzar las señas. Tenemos que tener a mano para la preparación de medicamento, las ampollitas, las de plástico como las de vidrio, por si me pide. No, la que tengas nomás, Lucas. La que tengas. Si tienes de ampolla, le demuestras cómo se abre la ampolla. Si tienes la de plástico, igual. Pero lo ideal sería, ¿no? La ampolla, si te toca preparación de medicamento. Ya, sí, tienes razón. Gracias. Solange, una preguntita. En la vía intramuscular entra toda la aguja. No me acuerdo cuánto entraba de la subcutánea y de la intravenosa y de la arterial. Ya. ¿Puedes En iluminar, lo por que es favor? en la subcutánea no va a entrar toda la aguja. La mitad nomás. En la venosa igual no entra toda la aguja, solamente entra como 1 centímetro, porque no, la vena es superficial, no es profunda, ¿no? Y te das cuenta y en sus maquetas todos han puesto torniquete de goma y clarito sienten cómo han atravesado lo que es parte de la comita, ¿no? Y en ahí se van a detener y no entra toda la aguja, solamente como 1 centímetro nomás. Gracias. Ok, estoy de vuelta. No sé qué me he perdido, pero si hay algo más que les podamos orientar. A ver, yo les voy a un poquito, tal vez indicar cómo es por lo menos mi actitud de mañana, ¿no? O sea, mañana soy otra. Es decir, em, sacan el bolo, le digo lo que usted tiene que hacer, así, o sea, no usted, Julio, tiene 5 minutos para hacer su procedimiento. Entonces yo lo observo, lo miro, y si hubiera algún problemita, algo que veo que no es dentro de lo correcto, le voy a decir, Julio, ¿está seguro de lo que está haciendo? Julio, no le falta nada en su material. Y si Julio me dice, no, estoy seguro, está bien, perfecto, adelante, ¿no? O sea, le he dado 2 advertencias de repente y si con eso no se ha dado cuenta, pues ni modo, ¿no? Generalmente doy advertencias cuando hay algo que no está correcto y hay algo que no es dentro de lo que es correcto hacer ese procedimiento. Eh, Termina de hacer su procedimiento y yo voy a empezar con preguntas, o sea, puedo preguntarle en relación a lo mismo que usted ha hecho, pero con preguntas más amplias, ¿no? Para que me pueda dar a conocer que su conocimiento teórico sobre ese procedimiento es bueno, ¿sí? Ahora, si Julio durante su procedimiento comete errores muy básicos, por ejemplo, contamina,
no sabe hacer la asepsia o se olvida de hacer la asepsia y punciona o no sabe calzarse los guantes, por ejemplo, durante un procedimiento que debería hacerse un calzado correcto, por ejemplo, que Julio quiera canalizar la vía endovenosa sin calzarse guantes estériles, sin haber preparado su material, pues prácticamente ya tiene cero, ¿no? O sea, no va a progresar en el desarrollo de su procedimiento. Si en los 5 minutos Julio no ha terminado su procedimiento, pues pena, porque a los 5 minutos, quizás dándole un máximo de chance hasta 6 minutos, eh, tendría que terminar su procedimiento. Si no lo ha terminado, va a tener que cortar ahí su procedimiento y yo voy a continuar con las preguntas. Por eso les decía que lo que voy a evaluar es rapidez, precisión, seguridad, destreza y al final su conocimiento teórico sobre el procedimiento. ¿Sí? Porque el día sábado, no sé si les hemos dicho a ellos online, pero el día sábado es su examen a las 8 de la mañana. Tienen 30 minutos para dar el examen el día sábado escrito. Y ahí obviamente va a entrar todo, ¿no? Todo igual como ahora, entra igual ciertos procedimientos que les he dicho, pero en el teórico entra todo. ¿Están de acuerdo? Este sábado, ¿sí? Sí, señor. Sí. Ni modo que sea al año, ¿no? El próximo, pues, le dice. No, no, imposible. ¿Por qué quieren dar al próximo? Un poquito más de tiempo. Es que hay muchos exámenes, se están juntando todos en uno. En un día dos, Es que en un día tenemos tres. unos exámenes de TQ, dicen, y estamos ¿Cuándo es haciendo. el examen de TQ? El miércoles, creo. 26. Están hablando de que debería moverse, pero o algo así, porque No la está, no teórica te ha movido todavía no seguro están todavía, acabando. Luis. Es la otra Tan semana, le dicen. muertos. Pero ¿Qué? pidieron que se cambie, es la otra semana, pero pidieron que se cambie. Van a morir en el examen entonces, peor todavía. Va a haber casos clínicos y peor si no entran a las teóricas, santa cachucha, ¿qué harán? Y ayúdenos, le dicen. No, ¿cómo les voy a ayudar a que sigan siendo flojitos? Tengo que ayudarles o a despertar, o a motivarse, o irse al abismo, yo creo, pero porque ustedes quieren. Si lo ah, reprogramamos, pues peor, no van a tener tiempo, se les va a acumular más. Sí, el domingo. Ah, sí, hemos quedado domingo, ¿no, Solais? A las 8, ¿no? Sí, Liz, el domingo. Está bien el domingo, chicos, a las 8. Perfecto, ¿les parece? Gracias. Gracias. Gracias, Liz. Ay, Dice, no se ustedes- han hecho el sábado. Regálanos una pregunta. ¿Quién es el presidente de Estados Unidos? John Biden. 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 ¿En serio? No es ¿qué se llama este morenito? Obama. Obama, Sí, ya fue, le dicen. fucha, yo Antes de pensé que Trump, seguía. luego era Trump, ahora es Joe Biden. Era Mm. Obama, luego entró Chisito y ahora es Biden. Ah, cómo bien saben de otros países. Pero si les pregunto de TQ y les digo, a ver, ¿cuál es la mejor vía para administrar medicamentos y cuál es la de mejor absorción y acción? Viendo venosa. Julio, mis mis oídos son felices al escuchar eso. Bien, ¿y el resto? ¿Han visto toditos? John Biden, no es no sé quién, no sé qué, y ahora solo Julio y Rommel. ¡Ay!
¿Y el resto? El micrófono está Liden, así van a ser las preguntas escritas. Sí. Sí, bien facilitos son. Porfa, Liz, por. Piedad, Liz. Estamos a punto de lanzarnos al abismo por el estrés. No, En en este serio, Liz, grupo está, en este grupo está Rubén. No, no hay ningún Rubén No, aquí. Lice, está en Rubén el machismo Navarrete, no. sábado. Ah, del otro grupo es interesante el Rubén. Aquí está Lisandro. No, No, Liz, el Lice. grupo de los martes. Ah, entonces igual él se ha caído de un edificio, se ha clavado de pico, ¿no? ¿Te acuerdas, Solais, cuando le he dicho cilantro? Sí, Lice. Pero fue sin querer. Tanto que me hacían repetir y no sé qué vi en mi pantalla y le digo, cilantro, contéstame esto y el cilantro ¡trin! Se ha desmayado. Pero son preguntas re fáciles si han estudiado, como en todo, pero si no estudian, pues hasta lo más fácil no van a responder. Liz, una última pregunta, eso de la formulación para el goteo. ¿Eso va a preguntar el día de mañana? No he entendido tu pregunta, Julio. A ver, de nuevo, barajéala con calma. En la venoclisis para poner sueros Sí. hay una fórmula. Bueno, hay dos tipos de fórmula, creo. Ah, el goteo. Sí, el goteo. Claro, por supuesto. Si te toca venoclisis, sí. O sea, de lógica es que te voy a decir, a ver, si le ha colocado un suero a su paciente, dígame que va a entrar este suero en 8 horas, está calculado en 8 horas, es 1000 cc para 8 horas. ¿En cuántas gotas va a entrar este suero? ¿A cuánto lo va a programar? Entonces usted ya tendrá su lápiz, su papel, su calculadora y va a sacar el goteo. O de repente le digo a este paciente, quiero que ingrese a 26 gotas por minuto, 200 cc. ¿En cuántas horas debe entrar esa solución? Entonces me dirá pues, las horas, ¿no? O de repente le diga, tengo, a este paciente usted le acaba de colocar un medicamento que es ceftazidima y es de 1 gramo, pero quiero colocarle solo 300 miligramos. Usted ha diluido con 5 ml. ¿Cuántos cc le va a colocar? ¿Está bien así las preguntas? No, pues Liz, así no. No, Lisen, ¿cómo se hace Por eso? favor. Nos quiere matar. Yo que No, estoy no, con eso de gotas. no voy a no ser puedo así, no dudar. voy a ser tan fáciles, van a ser mucho más difíciles. En serio, Liz, va a preguntar así. No, así va a ser en el examen escrito. Ya. En el examen escrito. Pero mañana no. Mañana no, mañana bien facilito. Mañana le voy a preguntar al Rommel. Rommel, ¿cuáles son las zonas de inyección para vía subcutánea? Nicole, dígame cuáles son las líneas de referencia para la vía intramuscular, porque solo le voy a ver hacer, ¿no? Pero yo le voy a decir, ¿de dónde a dónde se traza la línea horizontal para el trazo o la inyección por vía intramuscular? O de repente le pregunte a Lucas y le digo, Lucas, ¿cuáles son los 3 tipos de flebitis? O de repente le pregunte, en vez de eso le digo, ¿cuáles son las causas para una flebitis mecánica, Lucas? Y si escucho Uy, así, ese silencio, entonces tiene 0, ¿no? Esas preguntas voy a hacer mañana, muy sencillas. pero si es que me toca venoclisis, ¿no? Claro, Licenciado. claro.
De repente a Marisol le digo, Marisol, su paciente a quien usted ha inyectado por vía intramuscular es un paciente edematizado, con fobia. ¿Y usted qué técnica o qué maniobra va a realizar para administrarle a este paciente? O sea, eso les he explicado. Si es un paciente obeso, gordo, hay que tensar la piel y apretar hacia abajo para ingresar la aguja, ¿no? Y entrar prácticamente también toda la aguja, pero haciendo presión hacia abajo. También digo, a 90 grados se puede hacer eso, ¿no? Ah, tiene que ser a Edematizado. 90 grados y es intramuscular, ¿no? Otra pregunta, por ejemplo, le toca a Giuseppe la punción arterial y le digo, Giuseppe, ¿qué datos va a enviar con la muestra para que ese resultado sea lo más real posible al estado del paciente? Entonces, Giuseppe no me dirá pues, nombre, edad, sexo, procedencia, o sea, si me dice eso, cero, ¿no? Doctor, licenciado, ¿Qué? ¿Cuál es la esos, respuesta? esos ¿Cuál es la detallitos. respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Pues ya les he dicho, hemoglobina, temperatura, fracción inspirada de oxígeno. Y de repente le digo a Dayana, Dayana, si a tu paciente este que le ha sacado gasometría estaba recibiendo oxígeno por puntas nasales a 3 litros por minuto, ¿cuál es la cifra de FIO2 que vas a enviar al laboratorio? Entonces, Diana ya debe saber calcular, ya les he explicado y me dirá, si mi paciente tenía 21% al ambiente y este estaba recibiendo oxígeno suplementario de 3 litros por minuto, y usted creo que en algún momento nos ha dicho, sí, me acuerdo que era que por cada litro es de suplemento de oxígeno es 4. Entonces, ¿qué hago? Si él estaba recibiendo 3 por 4, 12. 12 más 21 será pues 33%, ¿no? Así nomás. De repente le haga solo una preguntita. O de Pero repente le eso, haga más preguntitas. No sé. pero eso es ya teórico, licenciado. Dicen, ¿cómo era eso de FIO2? Esa, va a disculpar, no la atendí bien en clase. No, ningún fideo. Es FIO, FIO2. por eso, FIO2. Sí. FIO2. Es la fracción inspirada de oxígeno, pues chicos, lo que les decía, que cuando nosotros hacemos una punción arterial, puede haber datos o estados del paciente que pueden alterar esa muestra. Por ejemplo, estados donde el paciente tenga dificultad respiratoria o donde el paciente esté recibiendo oxígeno suplementario o cuando el paciente esté en estados de hipertermia o cuando su nivel de hemoglobina haya bajado. Entonces, esos datos son sumamente importantes para que nosotros realicemos el análisis de la sangre en la máquina, porque la máquina te pide esos datos y así te bote un resultado más cercano al estado actual que tiene el paciente. Porque no se olviden que con esos resultados de la punción arterial, de la gasometría, ustedes van a dar tratamiento al paciente. Entonces, si les da datos y hacen una mala interpretación y le dan un tratamiento erróneo, lo pueden matar al paciente, ¿no? Entonces, por eso es importante tomar en cuenta esto. Dijo un ejemplo, Licen, esa no la entendí. Va a disculpar. ¿Quieres que te repita el ejemplo, Julio? Por favor, Liz. Si el paciente a quien le ha tomado, por ejemplo, dije, no sé, bueno, Rommel o Indira, la punción arterial, y yo le digo, Indira, su paciente, mientras usted le tomaba la sangre, estaba recibiendo oxígeno suplementario, es decir, que su fracción inspirada no estaba al 21%, sino eso estaba más alto. ¿Por qué? Porque estaba recibiendo oxígeno por mascarilla y de repente este paciente estaba recibiendo a 7 litros por minuto de oxígeno. Entonces sabemos que por cada litro suplementario hay que multiplicar por 4 para llegar a subir a la FIO2. Entonces, si este paciente estaba recibiendo 6 litros, entonces tengo que multiplicar 6 por 4, 24. 24 más 21
45. Entonces, su FIO2 real del paciente es 45%, ¿no? O también podría pasar que su paciente en ese momento estaba con pico febril, es decir, estaba con 38 de temperatura. Entonces, ese dato tengo que pasar yo. ¿Por qué? Porque su metabolismo del paciente está tan acelerado que obviamente va a haber variación en los resultados que pueda mostrar este paciente, ¿no? Porque la máquina está calibrada para estándares fijos, pero si yo le doy esos datos, pues la máquina te va a dar resultados que obviamente son acordes con el estado del paciente. Ahora sí. ¿Se ha entendido, Julio? Sí, sí, Por ahora eso sí. hay que entrar pues a las teóricas también. Licenciada, Lucas, Estaba en las teóricas, Lizzy. pero no eh, hay que dormir. los Dime, de Lucas. aquellos detalles que usted nos ha dicho que nos puede pedir, por ejemplo, la venoclisis, los diferentes lugares, las diferentes venas o no sé, los diferentes sitios de una intradérmica en este caso, ¿dónde están en los videos en los que usted nos mandó para poder repasar? Claro, pues cuando yo he expuesto, cuando yo les iba explicando, y sus compañeros también han explicado en la teórica, nos han dicho los sitios de punción, dónde se puede también tener como alternativas, los ángulos, la cantidad de medicamentos que se administra por esa vía, todo eso nos han expuesto sus compañeros. Y también nosotros hemos reforzado mientras íbamos explicando. Claro, en el protocolo también, supongo que nos ayuda, nos da una guía, ¿no? Sobre lo teórico que usted nos podría pedir en esos 5 minutos que no son prácticos. Pues perdón, de nuevo. De la, de la guía, ¿no? O sea, también que hay bastante información teórica que podemos recaudar que nos puede ser útil. Claro, en los protocolos también están, ¿no? Protocolos, claro. Ya, licenciada, gracias. Le dicen una pregunta. Dime, Abigail. Si en caso nos tocara hacer la demostración de venoclisis, ¿habría que preparar el suero y mostrarle la preparación de suero? No, ya tienen que suponer que eso ya está preparado. Pueden utilizar ya su equipo de venoclisis o pueden utilizar la jeringa con aguja para simular que es el equipo de venoclisis, pero no lo tienen que preparar, es como que eso ya estaría listo. Tampoco Sí, tienen que colocar el micropor, ¿no? Digo, el trans, ¿qué se Tegader. llama? El tegader, Tegader. el tegader. Ya, listo. Sí, porque si no, no daría tiempo. Claro, no les alcanzaría el tiempo. ¿Algo más, chicos? A ver, cuando uno va a realizar administración de medicamentos, en las vías que debe utilizar guantes, que es aconsejable, son en las vías que hay probabilidad de tener contacto con fluidos corporales del paciente o cuando, por ejemplo, el paciente tiene algún tipo de infección en la piel. Caso contrario, simplemente es necesario el lavado de manos y aplicación del antiséptico. ¿En qué vías que nosotros hemos visto ahora no debemos de repente considerar el uso de usar, o digo, colocarnos guantes, por ejemplo, ¿no? Pero eso en caso de que obviamente vemos que el paciente no tiene ningún problema infeccioso o hay esa probabilidad que les acabo de recomendar. La intradérmica, la subcutánea y la intramuscular, no necesariamente puedes colocarte guantes, pero en caso que tú tengas contacto con un paciente que es potencialmente infeccioso
o hay probabilidad de algún contacto con fluido, pues colócate guantes desechables, ¿no? Pero no es necesario si no hay esas condiciones. Para la vía intravenosa, lo que tú tienes que hacer es utilizar guante desechable para la extracción de sangre. Lo ideal sería utilizar guante quirúrgico, pero puede utilizarse guante desechable siempre y cuando tú no toques la zona de punción con tu dedo con el guante después de haber hecho la asepsia. Esa es una condición importante. Para la administración de medicamento en bolo, también vas a utilizar guante desechable, ¿no? Es importante. ¿Por qué? Porque estás en contacto con un vaso que puede salir sangre. Pero en lo que significa lo que es la canalización de vía venosa, sí tienes que utilizar guante estéril, porque vas a dejar ahí un catéter que va a permanecer como cuerpo extraño y además es una puerta de entrada permanente para microorganismos, ¿no? Entonces, incluso la asepsia, la forma de manejar el material, si se acuerdan, es un poco diferente. Para la punción arterial van a utilizar guante estéril. ¿Por qué? Porque es incluso una vía mucho más invasiva y que requiere mayor rigurosidad en lo que es la asepsia, ¿no? Incluso desde el número de torundas o gasas que hemos indicado que vamos a usar, no es solo una o dos viendo si está sucio o no esa gasa, sino mínimo son 3 gasas para hacer la limpieza. Esas son las consideraciones. Para preparar medicamento, no es necesario utilizar guantes cuando es un medicamento que puedes entrar por vía periférica o su concentración no te dice que es alta concentración de glucosa, ¿no? Sin embargo, también les había dicho que la tendencia hoy en día es que los medicamentos se preparen en un área estéril, en un área que te dé condiciones precisas para que tú tengas que usar una bata, guantes, gorro, barbijo y tengas una cámara de flujo laminar, específicamente cuando preparas medicamentos que son para pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo, en neonatología, la quimioterapia o para pacientes de terapia intensiva, ¿no? Que ese es otro caso diferente. Pero en el común denominador, el hecho de lavarse las manos, aplicarse alcohol en gel y tener una mesa limpia y una bandeja desinfectada, pues hace eh, la diferencia en relación a que puedas tú manejar también con toda la técnica aséptica esa preparación del medicamento. Licenciada, Dime. en lo que resguarda a las incisiones, los diferentes tipos, los 3 tipos que usted dijo que nos va a pedir, lo que varía en sí va a ser el tipo de incisión, ¿no? Porque el proceso de limpieza, el proceso de esterilización del el lugar en donde vamos a aplicar la incisión es, Siempre con los mismos principios. claro, siempre aplicando el mismo principio, solo es la técnica de incisión la que difiere, ¿no? ¿Dónde? Claro, ¿dónde y de dónde Lugar. vas a partir a empezar a hacer la limpieza? Exactamente. Ya, licenciada, gracias. Licen, disculpe, si en caso nos pidiera calzarnos los guantes técnica cerrada, ¿también nos pediría ponernos la bata nosotros solo? No, eso es recalcado y les he dicho que no. Perdón, Licen, gracias. ¿Algo Licenciada, más, chicos? Sí. en lo que resguarda punción arterial, ¿qué clases de preguntas teóricas son las que usted nos podría hacer? Resumido, quizás pequeño. Otra vez tu pregunta, perdón, estaba distraída. Otra vez. En lo que resguarda punción arterial, en los 5 minutos de preguntas teóricas, ¿qué es lo más importante o no sé, lo que usted haría bastante énfasis?
Ya. ¿Para qué sirve una punción arterial? Es decir, en sí, ¿para qué sirve el estudio de la gasometría? Uno, esa es una pregunta que puedo hacer. Dos, ¿cuál es o cómo sabes o cómo escoges la arteria? O sea, ¿por qué sería una arteria de primera elección? ¿Qué características tiene? ¿No? Entonces ahí ustedes me dirán, pues, porque es una arteria que tiene una colateral, una contralateral, es de fácil punción y además también nos permite una fácil hemostasia. Esas son las características para escoger la mejor arteria. O puedo plantearlo de otra forma, ¿no? ¿Por qué la arteria radial es la primera arteria de elección? Y me responden prácticamente lo mismo que estoy indicando, ¿no? Si usted va a puncionar la arteria femoral, ¿en qué condiciones o en qué casos se considera hacer la punción de esta arteria? Entonces me dirán en pacientes que tienen un estado hipodinámico, se encuentran en estado de shock, están hipotensos que no o son imperceptibles los pulsos radiales, o paciente con deplexión de volumen, ¿no? Son esos casos en los que se considera hacer ese tipo de punción. Otra pregunta, lo que les decía hace rato, ¿no? ¿Cuáles son los 3 datos importantes que deben acompañar la muestra en un paciente que tiene algún tipo de alteración, ¿no? Que prácticamente no es un paciente estable? Entonces ahí me dirán la temperatura, la hemoglobina, la FiO2. Otra pregunta, ¿cuáles son las complicaciones de la punción arterial? Entonces me dirán de repente, ¿no? La lesión del nervio radial, formación de hematoma, una infección localizada o sepsis, espasmo de la arteria, ¿no? O sea, un montón de complicaciones que pueden ustedes dar como mínimo 3. Otro, ¿cuál es la cantidad o máxima para realizar la extracción de la sangre si usted además necesita electrolitos? Entonces ahí me dirá 3 ml, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la heparina? ¿O cuál es la técnica que se utiliza para valorar la perfusión a tejido distal antes de realizar una punción arterial? Entonces ustedes me dirán, pues, el test de Allen y así. ¿O cuál es el objetivo del test de Allen? Al revés la pregunta. El objetivo del test de Allen es valorar la permeabilidad de las arterias y ver el tiempo de perfusión en relación a los tejidos distales. ¿Y cuál es el tiempo de perfusión adecuado? Menos de 5 segundos. Perfecto. ¿Así? ¿Ok? Ya, licenciada, gracias. Muy bien. Entonces, prepárense, chicos. Entren con mucha confianza en su potencial de cada uno de ustedes. Practiquen, manejen bien el material y no se equivoquen en cosas muy básicas, ¿no? Porque si es así, pues de repente no terminen a concluir el procedimiento. Si no hay más preguntas, nos vamos a desconectar. Chicos, Hasta luego, licenciada, gracias. Muchas que gracias. descansen. Nos vemos Buenas mañana, noches. chicos. Que descanse. Hasta mañana. Chao, chicos. Chao, chao. Chao. Hasta luego.